Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias por suscribirse, compartir, comentar, dar algún me gusta, activar la campana de las notificaciones cuando lo crean procedente. Gracias por estar nueva vez en La Opinión de Roberto Payano. Miren, en 1960, específicamente el 6 de abril de ese año, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, vicesecretario de Estado asistente para los asuntos interamericanos, recomendó en un memorándum secreto del Departamento de Estado incitar al desengaño y al desaliento en Cuba. 6 de abril 1960. No fue cuando Cuba se declaró socialista, no fue cuando la crisis de los misiles, porque los únicos que pueden tener armas por aquí cerca es el imperio. No fue cuando Estados Unidos le tocó pasar la horrible vergüenza de ser derrotado en la invasión de Playa Girón o Bahía de Cochinos. No. El 6 de abril de 1960, apenas un año y meses del triunfo de la revolución, el subsecretario de Estado para Asuntos de su patio trasero escribió lo siguiente: la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno cubano. Hace más de 61 años de los 62 que tiene la revolución, que un memorándum del Pentágono y el Departamento de Estado dijeron eso. Que no lo hayan logrado ejecutar, que esa política de hambre no haya logrado humillar al pueblo cubano y solo haya logrado dificultar la situación todos estos años. Bueno, una muestra de que no con todos los niveles morales pueden. Pero eso es del año 60. Ese es Estados Unidos para Cuba. Después de esos 60 años, Estados Unidos hablando así, aunque lo diga públicamente o no, aunque ahora exista el internet y lo haga de otra forma, aunque ahora existan los golpes suaves y traten por todos los medios de no tener que ir a ocupar, sobre todo a donde saben que los están esperando. Esa es la opinión de Estados Unidos durante toda la historia de la Cuba revolucionaria. Estados Unidos no se adaptó a que Cuba no siguiera siendo el prostíbulo del patio de Estados Unidos. La segunda Las Vegas, Nevada. Los casinos de Estados Unidos a los que iban en la noche a jugar
con los casinos y con las muchachitas, y volvían de madrugada para Estados Unidos, porque ese era su patio trasero. Cuando Cuba decide dejar, cuando llegó el comandante y mandó a parar, se acabó el relajo, se acabó la fiesta ajena. Estados Unidos ha quedado frustrado. Y todo lo que usted vea que tenga el apoyo, el incentivo de Estados Unidos, solo busca eso. Lo demás es propaganda, es mentira, es logística, es estipendio a mentes compradas, que si usted lo quiere creer, lo cree. Que si usted tiene buena fe, tal vez la tenga. Que si usted tiene justa preocupación por ese pueblo hermano, tal vez lo tenga. Pero ese no es el camino. Porque Estados Unidos no ha cambiado ese memorándum del vicesecretario de Estado para Asuntos Interamericanos del 6 de abril de 1960, en que decía que había que apretar el hambre en el pueblo cubano, porque era la única forma de dejar de apoyar a los Castro, como ellos siempre le han llamado. Después de tantos años y del desarrollo social que, a pesar de esa persecución, Cuba ha podido lograr, y de la buena distribución de ese desarrollo social, porque en Cuba a todo el mundo le toca la riqueza cuando la hay, y a todo el mundo le toca las dificultades cuando las hay, y eso es parte de la moral. Usted puede doblegar un pueblo, poner un pueblo contra su gobierno, donde hay un gobierno sin moral, un gobierno que tiene una casta privilegiada por encima de la mayoría. Pero Cuba ha sabido distribuir lo poco o mucho que tiene, y al imperio no le es tan fácil. Eso es así. A Cuba usted no le va a crear problemas, porque en la República Dominicana un agente del Army de los Estados Unidos, en un programa de televisión del mediodía, diga que los médicos cubanos en Haití están creando problemas en Haití, cuando todo el mundo sabe que tal vez esos son los únicos médicos que existen en ese pobre pueblo. Que hay lugares de Haití a donde nunca ha ido un médico haitiano a atender a su gente, y ahí sí ha ido un médico cubano, y eso se agradece y se sabe. Y lo demás es calumnia criminal. A ver si a esos médicos les pasa algo malo, y eso se va a saber. Usted no va a ganarle a Cuba redimensionando 2 millones de mensajes de Twitter, de esas plataformas comerciales, desde otros lugares del mundo, engañando a la humanidad, diciendo que esos mensajes están saliendo de Cuba, de la gente protestando. Usted no va a tumbar una revolución como la cubana presentando fotos de manifestaciones de hace 10 años de un partido de fútbol, donde hasta se ve la bandera argentina que ganó ese partido esa vez, diciendo que esas son gente protestando en Cuba. Y si se le olvida quitar la bandera de Egipto de una marcha en el malecón de Egipto y decir que ese es el malecón de La Habana, que la gente está en la calle, es problema suyo. Alguien lo va a descubrir también, y pronto. Lo último que andan regando los dueños de las famosas redes es que el general de ejército Raúl Castro no está en Cuba. Hoy he recibido un mensaje de la hija del general de ejército, doña Mariela, donde repite que si el general Raúl Castro tiene que viajar en algún momento, solo piensa viajar a la Sierra Maestra otra vez, para seguir protegiendo siempre la revolución. De manera que allá nos vemos. Señores, para usted creer que en Cuba no es que no está pasando algo, no es que la gente no proteste, porque si no se protestara si no se oyera al pueblo, no tuvieran 62 años ahí.
No es verdad. Un pueblo tan educado, tan trabajador, tan preparado intelectualmente. No es verdad, esas son cosas de otro sitio. Usted tiene que estudiar la psicología de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, de la Policía Nacional Revolucionaria, para creer que esas fotos, que esos videos que andan por el mundo puedan ser ciertos. Cuba tiene otro medio de organización, no es un país cualquiera. Se ha preparado para esto y más de ahí. El cubano es especial, el cubano es superior. Usted no lo va a tumbar con el error del coronel Gaddafi. Un gran hombre, pero que pensó que Estados Unidos ya lo respetaba. Le habían matado una hija a Gaddafi, una hija de él. Pero Gaddafi llegó a entender que ya Estados Unidos lo consideraba. Se embromó. Usted no puede comparar a Cuba con Irak y tumbarla por internet, porque Saddam Hussein venía de ser un aliado de Estados Unidos. Cuba nunca ha olvidado el mensaje del Che Guevara. Al imperialismo no se le puede dar ni un tantito así de confianza. Nunca ha hecho negocios turbios con el imperio, y eso le da una moral y un nivel de conocimiento de lo que son capaces esa gente grandísimo. Mire, la mayoría, el 80%, el 90% de los policías en Cuba no anda armado, no anda con armas en la calle. Ese es el pueblo que usted quiere decir que está reprimiendo, que está matando, que está desapareciendo. Usted sabe dónde es que están desapareciendo y no se atreve a decirlo. Usted sabe dónde es. Ahora, no es que esos policías no tienen armas, no es que no saben dónde están. Lo que pasa es que las armas en Cuba no son para enfrentar a su propio pueblo, son para enfrentar al invasor. Ese pueblo de Cuba está armado, el pueblo sabe dónde están. Mientras usted no lo vea armado en la calle, lo que pasa no es que no se investigue y se evite en desorden y lo que sea, pero no es verdad que es lo que usted crea que le están diciendo ahora. Las patrullas no andan armadas de forma rutinaria. El que está armado es el pueblo. Esas armas, el soldado cubano no se alista en las Fuerzas Armadas o en la policía para volver a su campo uniformado a fanfarrear, a fanfarronear, como muchos militares o policías en los países vecinos, que no voy a mencionar nombres porque entre ellos hay uno que me da vergüenza, el mío. Pero en Cuba no existe eso, que los militares se alistan porque quieren volver uniformados a sus pueblos a meter miedo. No. Tampoco hay policías para salir a buscar al compañerito de la escuela que le quitó la novia. Las Fuerzas Armadas de Cuba no es como la de otros países capitalistas, que los guardias y los policías se meten, se enganchan a esos cuerpos para cobrar ofensas personales o familiares. No hay un trato entre el gobierno y los militares o los policías para que las ofensas que los superiores les hacen a los agentes salgan a cobrárselas, no con los superiores que lo maltratan, sino con la ciudadanía. ¿Les suena eso? Bueno, pues allá no existe eso. Esas Fuerzas Armadas están para otra cosa, no para maltratar a sus hermanos. En mi país y en muchos que usted conoce, muchos jóvenes se enganchan a la policía o a la Fuerza Armada para tener un arma gratis y hacer lo que le viene en gana con esa arma. En Cuba no. Tampoco es para buscar dinero. No es para buscar dinero.
muchos países la policía, las Fuerzas Armadas son famosas porque la gran mayoría de sus integrantes son los jóvenes que no pudieron o no quisieron estudiar y se enganchan a esos cuerpos para sentirse superiores a los que sí estudiaron. En Cuba el militar, el policía todavía cree que es para cuidar a su gente de conspiraciones interesadas. Tan. Miren, y voy a poner un ejemplo que si usted quiere dígame mentiroso, no hay problema. En Cuba es muy difícil, por no decir imposible, encontrarse un policía o un militar ligado a carteles de droga. Entonces, esos policías o esos militares no tienen que esconder, no tienen miedo. Ninguna potencia los puede llamar para chantajearlo o para sobornarlo. Porque en Cuba, cuando hace más de 30 años, 31, 32, descubrieron un general en droga, le aplicaron la pena máxima, que en ese entonces era la pena capital. Ahora la pena de muerte está suspendida en Cuba, pero existía en ese entonces y se le aplicó a esos militares que hicieron algunos negocios con el narcotráfico internacional. En mi país, cuando hace 50 años empezó a descubrirse militares en el narco, a esos militares el sistema le dijo, estate tranquilo por ahí, pero cuídame de la oposición y yo te tapo ese expediente. Si quieren ejemplos más específicos, incluso aquí se usó, en la República Dominicana se usó expedientes de narcotráfico para sacarlos del orden judicial a cambio de triunfos electorales. Señores, somos otro mundo y Cuba es otro mundo, otro tipo de sociedad. Usted no va a vencer a Cuba por internet. Cualquier preocupación es lógica. Hay que vivir supervisando para que ninguna autoridad se crea que el país es de ellos. Ojalá en todos los estados existiera una sociedad vigilante de su gobierno. Eso no es problema. Y que todo el que quiera protestar, proteste. Pero a Cuba no se le va a tumbar por internet. Porque ese país ha construido una sociedad para todos. ¿Por qué usted cree que Estados Unidos a veces se le zafa? Y por más que conspira, dice, los cubanos construirán su propio destino. Porque no se atreve a ir a meterse. Porque esa Cuba no es un país cualquiera. Y estamos seguros que así seguirá, volando alto por encima de tanta bajeza regional. Esta es la opinión de Roberto Payano. Muchas gracias.